partir de este momento comienza Contacto Tierra. Entonces, ¿cuáles han sido esos aportes que ha hecho la psicología para la sostenibilidad en esta materia de cambio climático? Bueno, varias. Necesitaríamos otros programas para detallar cada una de las contribuciones, pero hoy les traigo una que resume bastante bien la propuesta de un modelo psicosocial para entender el comportamiento humano ante el cambio climático. ¿Y cuáles son esas variables? ¿Cuáles son las psicológicas más relacionadas? Pero también cuáles son algunas de las variables sociales o sociodemográficas más cercanas. En particular, es una investigación realizada por el investigador Sander van der Linden desde la Universidad de Princeton. Hizo su investigación con una muestra del Reino Unido y también de Estados Unidos, pero más representativa del Reino Unido en este caso. Y él estudió como variable principal la percepción del riesgo del cambio climático, como un conjunto de variables psicológicas y sociales pueden o no predecir esa percepción del riesgo. Y la percepción es una variable que tiene que ver con un proceso básico del ser humano, en el cual interpreta su mundo y lo considera como cuáles son esas cosas importantes para él. La percepción es un proceso básico, cómo lo interpreta, y dependiendo de esa interpretación, pues guía su acción, cómo lo traduce, qué significa para él. Todo ese complejo de variables tiene que ver con la percepción, en este caso, del riesgo contra el cambio climático. De acuerdo. Fíjate, dentro de las variables consideradas, variables sociodemográficas, se midieron varias, entre esas el género, el nivel socioeconómico, el nivel educativo de las personas, inclusive la inclinación política, pensando que algún partido político pueda estar más abierto o no a estos temas de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿okay? Y dentro de las variables psicológicas se consideraron la percepción como tal, como una variable a predecir, las emociones que tienen las personas, la afectividad, la cercanía afectiva que tienen hacia el cambio climático, los valores, cuáles son esos valores que están más relacionadas con una percepción favorable, las creencias también, si son más bien antropocéntricas o ecocéntricas, entre otras variables. Como te digo, la lista es más larga, pero bueno, vamos a detenernos en estos porque están relacionadas con los resultados, ¿no? ¿Cuáles serían esos primeros resultados que se obtuvieron de este estudio que hoy nos traes para el programa? Bueno, fíjate, el primero que les voy a dar es que con respecto al género, fueron las mujeres las que de manera significativa tuvieron una mayor percepción de riesgo hacia el cambio climático. Fueron las que consideraron que ese tema es importante a nivel global y local. Otra de las variables sociodemográficas, aquellas personas que tenían una inclinación política más liberal, pues evaluaron que ese tema es importante de abordar. Y con respecto al nivel de conocimiento, a nivel educativo, inclusive los estratos de mayor estatus socioeconómico y bueno, esto puede parecerles un poco contradictorio, pero son los resultados. Los que tienen un mayor de conocimiento pues mostraron menor percepción de riesgo contra el cambio climático por sus creencias de que tienen más control sobre la situación. ¿Los que tienen mayor conocimiento o menor conocimiento? Mayor. Los que tienen mayor conocimiento y los que tienen mayor estatus socioeconómico, pues puntuaron menor su percepción de riesgo contra el cambio climático. Una de las cosas que se discuten aquí es que, porque además mostraron creencias de mayor control, con mayor conocimiento tienen mayor control y tienen una percepción, al menos las personas evaluadas, ¿no? Uh-huh. Una percepción de riesgo menor. Entonces hay que tener allí una alerta. Y yo esto también a veces lo he dicho en las universidades, cuando se educa a los chicos, universidades tecnológicas, de corte tecnológico, de que tengan cuidado. Allí también hay que educar mucho la parte humana, porque mientras más conocimiento se tiende a tener mayor control, y algunas veces los valores hay que chequearlos, hay que evaluarlos, porque hay que compaginar el adelanto tecnológico también con unos valores más biocéntricos, de conservación de la naturaleza, porque si los valores más bien van hacia otro lado, más hacia el poder y el logro, que es otra esfera de valores, pues vamos a tener resultados de personas con un alto conocimiento de cómo mitigar y adaptar el cambio climático, pero con unos valores que no van acordes a ese comportamiento. Bueno, muy interesante lo que está planteando en este momento la doctora Betelmi.
a partir de esa percepción de riesgo que se encontró en los resultados del estudio que nos plantea, ¿qué se podría hacer, si eso lo arroja el estudio, para que las personas asuman la responsabilidad ante el cambio climático? El estudio sí arroja cierta información. Fíjate que una de las variables más importantes psicológicas, ahora hablamos de las psicológicas relacionadas con la percepción de riesgo del cambio climático, son las emociones, de cómo es esa afectividad de las personas hacia el tema del cambio climático. Si es algo que le provoca miedo, si es algo que le provoca más bien una afiliación positiva por querer adherirse a las soluciones. Pero tiene que ver con esa evaluación afectiva. Desde la primera variable psicológica, en cuanto a la percepción de riesgo, las personas que tienen mayor percepción de riesgo lo asumen como si fuera un fenómeno de afectación global, no personal. ¿Qué quiere decir esto? El cambio climático es algo que está sucediendo en el mundo. En el mejor de los casos, las personas que lo evalúan positivamente lo consideran como algo que está ocurriendo fuera de ellos, al mundo, pero no algo a ellos, como personas y como sociedad. Entonces, eso no es bueno, porque precisamente lo que queremos es que se asuma que es algo que pueda tocarle a ellos. Por supuesto, lo veníamos hablando precisamente con Carlos Peláez en el desarrollo de la entrevista cuando nos comentaba sobre la campaña Yo Cambio. Claro, pero fíjate que la información no es suficiente para que las personas asuman que la percepción de riesgo de cambio climático es algo que le está tocando a ellos. Y lo hablábamos con Carlos, que pueda ser un tema de sobremesa, pero precisamente para que sea un tema de sobremesa tiene que haber un vínculo afectivo que toque la vida de las personas.